Es una vergüenza si un argentino joven a los 28 años, 26 años, no ganaría como mínimo $50.000 por año. Yo recientemente estuve con el rey Juan Carlos de España, que ha tenido 2 o 3 reuniones con él, y creo que nosotros en los países latinoamericanos hemos perdido mucho lo que es la visión de país. Y los países árabes del Golfo tienen una visión de país es extraordinaria. Pero cuando nosotros revertamos esta situación negativa que hemos tenido por los últimos 50 años, Argentina es por lejos el mejor país del mundo para vivir y para trabajar. Se me volvió la cabeza el almuerzo con Rockefeller. ¿Qué fue lo que aprendiste ahí? Cualquier persona que quiera ser exitosa tiene que ser un poquito... Mi mujer no le va a gustar lo que voy a decir. Bienvenido, Daniel. Daniel estudió en la Universidad de Babson College en Estados Unidos. Trabajó como analista financiero en Lehman Brothers. Después alcanzó puestos de alta gerencia en Morgan Stanley. En 2003 fundó su propia empresa de gestión de inversiones, Knightsbridge Partners, con oficinas en Londres. Es asesor de varias familias e instituciones inversionistas en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y en el Medio Oriente. En 2018 fundó el Consejo Argentino de Inversión para fomentar el desarrollo económico e inversión extranjera en Argentina. Ha sido invitado a conferencias alrededor del mundo como experto en finanzas y negocios y ha escrito en numerosas revistas y diarios como La Nación, Clarín, Infobae, Mercurio, The Economist, Financial Times, Gulf News, entre otros. Daniel, si tuviera que definirse a usted mismo sin decir su nombre o su cargo, ¿qué diría? Creo que la mejor, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Creo que la mejor manera de describirme, soy un emprendedor nato. Desde muy chiquito empecé a trabajar, inclusive en el verano, cuando mis amigos iban a la playa, yo estaba vendiendo en un kiosco chocolates, caramelos y haciéndome los primeros pesos. Así que creo que en una palabra, ser emprendedor. ¿Le parece bien si lo tuteo? Sí, claro. Cuénteme un poquito más, ¿cuál sería la definición de emprendedor para usted? Creo que el emprendedor es una mezcla entre una persona que quiere hacer cosas, que tiene la necesidad, la urgencia de hacer cosas, mezcladas con un poco de ser un soñador, por un lado, y por otro lado, una persona que se tiene que capacitar para poder ejecutar los sueños que tiene. Te voy a dar un ejemplo. Cuando era chico yo quería ser arquitecto. No quería ser economista, ni médico, ni abogado, que eran en ese momento las carreras que seguían muchas personas en mi familia. Y mi padre no me dejó ser arquitecto. 35 años después, hoy, hago proyectos inmobiliarios en España, en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, y nunca dejé de soñar en hacer un edificio, o en hacer una obra, o en hacer algo que el día de mañana uno lo puede tocar y lo puede sentir. Y yo creo que eso es la naturaleza emprendedor, ¿no? Donde te ponen un bloque que no puedes seguir, siempre encontrar la manera de ir alrededor y poder lograr tu sueño. Me gusta que el bloque que mencionás que te limitaba era tu padre, cuando para muchos otros esa no sería una limitación. En este caso buscaste toda la manera alternativa, el camino difícil, pero para poder lograrlo. Sí, en realidad, en este caso específico, quizás fue mi padre el bloque, pero la vida está llena de bloques. Sí, sin duda. Henry Ford solía decir que los problemas son aquellas piedras que uno encuentra en el camino, ¿no? Y está lleno de piedras. Puede ser el país, la Argentina, puede ser un proyecto que uno quiere hacer, puede ser los socios, puede ser muchísimos temas son los que continuamente un emprendedor encuentra problemas. Pero la clave es cómo ir a través de ellos, sea por arriba, por abajo, por el costado, directamente llevarse los puestos y romperlos. Daniel, tu apellido es sirio-libanés, estudiaste en Estados Unidos, vivís en Argentina, viajás por todo el mundo e hiciste negocios, diría que con casi todos los continentes. ¿A qué sentís que se debe esa diversidad cultural? Sí, bueno, yo creo que Argentina es un melting pot, aunque en realidad... Definime melting pot. No, creo que es un lugar de inmigrantes, ¿no? Todos tenemos sangre inmigrante, sea italiano, sea español, de distintos lugares de Europa o en el caso mío del Mediterráneo, de Medio Oriente. Creo que quizás nosotros, los sirio-libaneses y demás, somos un poco la minoría, pero creo que es un lugar, y la Argentina, que es muy cómodo para cualquiera que viene. En mi caso, no vivo en Argentina, soy residente en Qatar del año 2018 y antes era residente en Emiratos Árabes, pero creo que lo que a mí me lleva a hacer negocios fuera del país y hacer negocios con distintas personas es que me gusta viajar y me gusta conectar con gente. Y eso creo que cuando lo sabes hacer y lo aprendes a hacer, enriquece mucho a uno en lo personal,
De decir, yo veía a tal persona en una revista, en la revista Forbes en Estados Unidos, y hoy lo tengo de cliente. O lo puedo llamar y lo tengo en WhatsApp. Yo creo que eso es algo que es espectacular. ¿Y cuál es tu mejor contacto en WhatsApp? Tengo varios. Siempre me gustan las historias de las personas. O sea, a mí no me llama el dinero, ni la fortuna, ni el dinero me atrae. A mí siempre me gusta cuando conozco a alguien, cuál es la historia de esa persona y cómo llegó a tener lo que tiene, ¿no? Cómo soñó en hacer eso, cómo lo hizo. La historia creo que es lo más importante y lo que más enriquece a uno cuando trabaja con otra gente. Y hay muchas historias y hay mucha gente muy exitosa que ha llegado a hacer cosas increíbles y muchos son amigos míos, y me encanta conocer las historias. ¿Y cuál es la historia más interesante que conociste en el mundo emprendedor, por ejemplo? Y que tengas el WhatsApp. Sigue siendo una buena pregunta. Bueno, he conocido a Carlos Slim en México, que en un momento fue el hombre más rico del mundo. La historia que puedo contar de él es, estuve en una comida invitado en Nueva York que le dieron un premio, el Dwight Eisenhower Leadership Award, hace varios años atrás. Y lo interesante de todo fue que después del premio, después de entregar el premio, él estaba sentado en el lobby del hotel con sus hijos hablando de cualquier cosa. O sea, el tema de la familia, el tema de, después de un evento de 600, 700 personas, la simpleza de ese hombre en estar como cualquier otro en el lobby del hotel a las 12, 1 de la mañana, hablando con su familia, muy tranquilo, es realmente muy enriquecedor. También llegué a almorzar con David Rockefeller, otra gran historia. De vuelta, esto de tratar de lograr algo que es muy difícil de hacer, porque uno podía en su momento conseguir el teléfono de David Rockefeller, trabajar el piso 54, 55, el Rockefeller Center, pero de ahí a poder almorzar con él hay un largo trecho, ¿no? Así que logré un almuerzo con él. Esto de haber sido en el año 2003 o 2004, cuando todavía vivía. Y hacía poco él había terminado de escribir su biografía, su libro, y tuve no solamente el placer de que me firme el libro, sino también un poco lo critiqué. Porque un libro de una persona que había vivido todas las historias importantes del siglo XX, absolutamente todas, pero lo hacía desde un punto de vista de espectador y no de persona que había participado de todo eso, ¿no? Y me parecía que le faltaba un poco de corazón y un poco de sangre al libro. Pero bueno, una persona increíble, con muchísimas historias para contar. Así que bueno, lamentablemente fue un solo almuerzo y no duró lo suficiente. Si te está gustando la entrevista, considera compartirla con un amigo emprendedor. No nos conocés porque somos nuevos, pero si inflamos los números, le va a gustar más a los entrevistados. Creo que nunca es suficiente cuando conocemos a alguien que admiramos, y el networking lo considero un superpoder y te da la posibilidad de acceder a personas que ya cumplieron los objetivos que uno desea. Me gustaría preguntarte si alguna vez usaste ese superpoder para un capricho personal. Conocer a alguien solo porque lo querías conocer y no tanto por una oportunidad de negocio. Bueno, sí, por supuesto. Recientemente estuve con el rey Juan Carlos de España. Ya he tenido 2 o 3 reuniones con él y almuerzos con él. Es una de estas personas que uno veía cuando era chico en la revista Hola o en alguna revista o en algún diario. Y la verdad que haber conocido a su majestad a mí me nutre mucho, especialmente porque mi madre es de origen español y es española, ciudadana española también, y haberlo podido conocer y tratarlo y lo cariñoso que es espectacular. Sí, yo creo que igual, vuelvo a decir, a mí la gente no me interesa por el dinero que tiene, me interesa por lo que ha hecho en su vida y el track record que lleva adelante, ¿no? El dinero lo puedes tener o no puedes tener. Yo creo que encontrar gente espectacular que no tiene mucho dinero, pero ha sido en algo en particular muy exitoso y eso me parece también espectacular. Pero bueno, sí, he tenido la suerte de conocer emprendedores, grandes empresarios, políticos y demás. Creo que me quedo siempre con los emprendedores y último puesto los políticos. Perfecto, me parece muy bien. Y bueno, ya en la conversación nombraste personas de distintos continentes. ¿Vos de qué bandera te sentís? ¿Cuál es tu casa? ¿A qué aeropuerto llegás y sentís que estás volviendo a casa? Mi casa es siempre la Argentina. Argentina es algo que, primero es algo único ser argentino.
Terminó el Mundial y yo lloraba como un bebé. No podía contenerme, no lloro. Normalmente no soy la persona que llora, que se emociona. Mi novia en su momento nunca me había visto llorar. Yo creo que ser argentino es algo espectacular. Y entonces Argentina siempre en mi casa. Me gusta. ¿Y tenés el documento nacional de identidad? Tengo el DNI de extranjero, porque en realidad por las empresas de mi familia a mí me tocó nacer en México, donde teníamos, mi padre y mi familia tenían empresas en México. Mi padre vivió casi 20 años allá y 3 de los 4 hijos nacimos en México. Así que todavía tengo pasaporte mexicano, no argentino, pero tengo el DNI de residente en Argentina. Me encanta. Y me gustaría preguntarte una curiosidad que creo que le llama la atención a cualquiera, es que sos asesor de familias reales árabes. ¿Cómo llegaste a construir un vínculo con esta clase de personas? Es una buena pregunta. Si bien yo soy de origen árabe por parte de mi padre, en realidad nunca había ido a ningún país del Golfo. No conocía ni Siria, ni Líbano, ni Jordania, ni Palestina, ni Israel. No conocía ningún país. En el 2005, un amigo con quien hacíamos negocios en su momento, era el hijo del ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, de Nicholas Brady, Christopher Brady, me invita a ir a Kuwait y a Arabia Saudita. Y me pareció espectacular la idea de ir allá. Y en el 2005, por primera vez, llegué a esos 2 países, primero Kuwait, después Arabia Saudita, y la verdad que me sentí en casa. Creo que los árabes son gente excepcional, muy parecida a los latinoamericanos, donde la familia, las amistades están por arriba de todas las otras cosas. Y ahí empecé a ir y me hice, del año 2005 en adelante, una obligación estar un mes del año por lo menos en esos países. Entonces viajaba 2 semanas a Dubái, a Abu Dhabi o a Kuwait o a Arabia Saudita y después viajaba a fin de año 2 semanas más. Y hoy en día esas 2 semanas se han convertido en 4 o 5 meses por año que estoy allá. Y la verdad que tengo muchísimas amistades, encuentro un lugar excepcional desde todo punto de vista. Yo a veces le digo a mis hijos, ¿no? Miren a su alrededor. Vamos caminando por la calle Santa Fe, miren a su alrededor. Alguien soñó y pensó cada local, cada poste, cada semáforo, cada edificio, cada casa, es alguien que tuvo un sueño y llegó a ejecutar este sueño. Todo lo que nos rodea, ustedes, las cámaras, los micrófonos, todo alguien lo pensó, lo hizo y lo llevó adelante. Y cuando uno llega a estos países, que son nuevos países, que no tenían nada, que hace 30 años eran pobres, porque no tenían petróleo, no tenían gas, no tenían absolutamente nada, y vivían con 60 grados de calor en verano y 40 grados de calor en invierno, y vos ves lo que han logrado hacer, sea Dubái, sea Abu Dhabi, sea Qatar, donde hoy muchos argentinos por el Mundial de Fútbol conocen y reconocen, es espectacular. Entendieron que tenían algo para ofrecer y se dedicaron a construir ciudades y países enteros para poder desarrollar su visión. Y creo que nosotros en los países latinoamericanos hemos perdido mucho lo que es la visión de país. Y los países árabes del Golfo tienen una visión de país es extraordinaria. Si uno mira para atrás, teníamos hace 30 años atrás Fórmula 1 en la Argentina, en México, en Brasil. Bueno, hoy, que está de moda de vuelta la Fórmula 1, tenés Bahrein, Abu Dhabi, Qatar, Arabia Saudita. Tenés 4 de 6 países del Golfo con Fórmula 1. Argentina ya no la tiene. Entonces, estos países están a la vanguardia de absolutamente todo. Porque lo que más reconocen es que no existe la palabra no. Ok, pero te hago una pregunta. Entonces, conseguiste un contacto por una persona en común para llegar a la familia real, pero lógicamente un contacto en común no es suficiente para que esas personas te elijan a vos como asesor. ¿Qué crees que fue lo que te diferenció y qué busca una familia real en un asesor financiero? Muy buena pregunta. Vos siempre empezamos con lo que nos presentan, con las oportunidades que nos presentan. El desafío y el trabajo es hacer crecer eso. No era fácil, era muy difícil. Primero, porque cuando me veían, parecía la primera vez que habían visto un latinoamericano. O sea, yo era un alien, ¿no? Con una cabeza grande, con manos con 3 dedos, y era algo muy raro para ellos ver. Y esto es hace 20 años atrás. Si bien es verdad que mucho de esta gente ha estudiado en Estados Unidos y en Europa, en Inglaterra principalmente,
no tenía muchos contactos con América Latina. Segundo problema que uno tenía es que si vos mirás el timeline, ¿no? En el 2005, cuando fui por primera vez, en mayo del 2005 a Medio Oriente, teníamos un gobierno kirchnerista en la Argentina. Entonces, no era un lugar para atraer inversiones de esos países a la Argentina, teniendo un gobierno que teníamos un encaje del 30% del dinero en el banco, que tenemos restricciones cambiarias, que teníamos un montón de situaciones anormales para que un inversor, sea quien fuera, pueda invertir en nuestro país. Entonces, lo que yo hice fue algo al revés, reverse engineering. Me dediqué a ir a saludarlos, a conocerlos, a estar con las familias y no hablar de negocios. Entonces, vas un año, vas otro año, vas otro año y al final dicen, ¿y este tipo qué valor agregado nos trae? Porque es banquero, es argentino, pero... yo me mordía los labios y la lengua para no hablar de inversiones. Entonces, encontrar una persona que no iba como el resto del mundo a pedirle dinero. Y eso fue lo que generó crecer en la confianza con ellos. En el año 2016 esto cambia con el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Empiezo a hablar con los grandes inversores árabes, los fondos soberanos, y los traigo a la Argentina. De hecho, vinieron muchos fondos y muchos inversores en un lapso de 2 años. Pero también uno tiene la responsabilidad, ¿no? de ver si lo que uno está ofreciendo a la larga, más allá de uno y de lo que uno puede hacer, tiene mérito o no tiene mérito. Y después de analizar los distintos proyectos que estábamos mirando con ellos, nos dimos cuenta que no había posibilidad de hacerlo, que el país era extraordinariamente caro para hacer estos proyectos, que no había el financiamiento. Bueno, fuera cual fuera la situación, nos dimos cuenta que era mejor decirles que no inviertan en el país y bajarles un poco el pulgar a la Argentina, cosa que hicimos con mucha pena y dolor en el año 2017, porque hablamos con infinidad de inversores y le dijimos, no está el país dado. Y casualmente mucha gente me preguntaba, inclusive inversores chilenos, no solamente árabes, americanos y árabes, pero también habíamos estado mucho en Chile, y me decían, pero ¿cómo puede ser si acaban de ganar las PASO y el mapa de la Argentina se transformó en un mapa amarillo? No sé si recordás ese momento. Digo, sí, pero no tiene que ver el tema político. Lo que no dan son los números en la Argentina. El número no da para invertir en la Argentina. Porque cuando uno habla de inversiones, la gente no entiende bien lo que es una inversión. Todo el mundo habla de inversiones, pero realmente nadie se pone a pensar lo que es una inversión. Cualquier inversión hoy en día en el mundo entero, estás hablando de un 20%, 30% de capital de riesgo y un 70-80% de deuda. La Argentina no tenía manera de endeudarte. Claro. Porque la tasa era muy alta. Entonces, por ende, tenías que poner el 100% del capital de riesgo sin financiamiento para tener menores retornos de lo que puedes tener en Estados Unidos y en Europa. Entonces, como los jueguitos electrónicos, no vale la pena. Game over, ¿no? Y con eso me surgen 2 preguntas. Primero, aporto un poco de contexto para los que no entendieron el mapa amarillo. Era que había ganado el partido Juntos por el Cambio. Correcto. Y era de alguna manera el éxodo del, ¿cómo decirlo? Socialismo se estaba empezando a ir para una persona que capaz es de otro país y no entiende cómo era el movimiento. Pero con eso me gustaría preguntarte, para una persona que quiere replicar esta estrategia de generar una relación antes de ofrecer, no llegar y pedir de una, poder construir una mejor agenda, ¿cuál es tu proceso de pensamiento para definir, ya generé la relación, este es el momento de hacer la oferta, de pedir? Ya di valor, ahora es momento de extraerlo. Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que también depende mucho de quién tenés enfrente. Para hacer negocios de cualquier tipo, número 1 en el mundo por lejos son los norteamericanos. Los norteamericanos son directos, son gente de riesgo. Si vos mirás la historia de Estados Unidos, es una historia de conquista, eterna conquista, ¿no? O sea, el Far West, el resto del mundo, o sea, siempre están, digamos, expandiéndose y tienen apetito al riesgo. El árabe tiene poco apetito al riesgo. ¿Por qué? Porque en los países del Golfo no hay impuestos, no hay IVA, no hay impuesto a las ganancias. Entonces, ¿por qué yo, árabe, en lugar de construir un hotel en Dubái, que tengo 24 millones de turistas que vienen a Dubái todos los años, y gano el 100% del capital que tengo porque no necesito financiamiento y no tengo que pagar ningún impuesto a nadie, me voy a hacer un hotel o comprar un hotel en la Argentina que tengo que pagar 50% de impuestos?
y que no lo puedo financiar. Entonces, esas son las cuestiones que uno tiene que entender antes de ir a hablar. El árabe en general es reacio a invertir en América Latina porque no le ha ido bien, porque le queda muy lejos, porque Argentina no recibe vuelos directos de Emiratos Árabes o de Qatar o de Arabia Saudita. Brasil sí lo recibe, pero Brasil ha quemado las naves, ha quedado muy mal con inversores. Vos recordarás el caso de Petrobras, Sí. Una compañía pública que salió a la bolsa, fue en su momento una de las compañías con mayor capitalización del mundo cuando salió, y después empezaron todas las coimas y todos los problemas brasileros o latinoamericanos, yo diría, más que echarle pobre la tierra a los brasileros, y fue una enorme decepción para todos, porque mucha gente está invertida. Y a eso le sumás Odebrecht, otra compañía importante brasilera, y a eso le sumás un montón de otros casos de corrupción que hubo. Hoy en día, Eike Batista, que era el hombre más rico en Brasil hace 10 años, está en la cárcel. Entonces, por eso ellos no pierden la memoria. El árabe tiene memoria de elefante, tiene memoria muy larga. Entonces, yo creo que la mejor manera de haber hecho las cosas era haber ido tranquilo, no con los tapadones de punta, como sí haríamos en Estados Unidos. Yo cuando me veo un inversor americano, fuera cual fuera, trato de presionar la inversión. El árabe, cuanto más presionás, más lo alejás. Entonces, uno es un tira y un afloje, y están, creo que, más cómodos en tener una relación a largo plazo y no forzar la relación, y cuando viene, viene. Entonces, en un momento me di cuenta que en mi caso personal, el punto para hacer negocios con ellos no era Argentina, no era Brasil, no era Chile, no era Estados Unidos, pues tienen muchas oficinas, conocen Estados Unidos en profundidad y demás, sino que era España. Y España hoy se está convirtiendo en la puerta de ingresos de inversiones árabes a Europa. No más Londres, no más París, hoy es España. Entonces, por casualidad, tenía buenas relaciones en España, tengo acceso a deal flow en España, compartimos la misma lengua, para ellos ya soy español, Claro. aunque no lo soy. Y tampoco sos argentino, sos mexicano. Pero sos argentino. Soy argentino. Perfecto. Daniel, para cambiar un poco de tema, me gustó que al principio de la entrevista te definiste como emprendedor y no como asesor financiero, que era la respuesta que yo esperaba. Me divierte más y me gustaría preguntarte cuál sería tu recomendación a grosso modo para una persona que se quiere meter en el mundo del emprendedurismo. Si tuviera que enfocarse en una cosa, un joven emprendedor, para alcanzar el éxito, ¿qué le dirías? Mira, de entrenamiento soy asesor financiero porque estudié finanzas y economía y trabajé muchos años en Wall Street. Pero la realidad es que cuando vos sos un banquero también sos un emprendedor. Vos tenés que salir a buscar a tus clientes, nadie te lo regala, no viene el banco y te dice, señor, estás en JP Morgan, acá tienes 200 nombres de familias para subirte a un avión e ir a buscarlas. Es un trabajo que uno tiene que hacer. Yo creo que es muy importante, bueno, hoy hay una gran diferencia, es que ustedes los jóvenes quieren llegar a ciertas metas más rápido de lo que nosotros pensamos que se podía llegar. Me encantaría que le pongas un rango etario a jóvenes, por las dudas. Para que queden. Jóvenes, gente entre 18 y 30 años. Perfecto. La escuela que yo le digo a mis hijos o que le diría a cualquier joven es, primero sabe bien qué es lo que te gusta hacer, dónde está tu foco, dónde tenés tu talento, tus cualidades. Anda a una compañía grande que te enseñe a trabajar, que te enseñe a pensar, que te enseñe metodología de trabajo, y una vez que vos lograste tener ese aprendizaje, ahí te independizás. Lo que yo digo es que entre los 22 años que terminas la carrera, más allá que hagas un máster o una maestría o no, y los 35 es un tiempo para aprender todo lo que puedas. Y a partir de los 35 ya tenés las alas suficientemente grandes para hacer tu propio trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Esto hoy en día, por un montón de razones, sea por bitcoins o por lo que fuera, la gente quiere ser millonaria mañana. Ayer, si se puede. O ayer también. Entonces, yo ahí entro en un conflicto, ¿ok? Porque yo no podría tener las reuniones que tengo, las conversaciones que tengo con el nivel de gente con la cual trato si no hubiera sido entrenado por Lehman Brothers y Morgan Stanley. Imposible. Es imposible para mí, porque aunque tengo a unos analistas que haga planillas de Excel o que muestren un proyecto en particular, uno tiene que estar en todas las conversaciones y tiene que estar en todas las fórmulas. Pero yo creo que número 1 es entrenarse y aprender, y número 2 es seguir lo que uno quiere hacer sin importar
los problemas y las piedras que hay en el camino. Hay que ir para adelante siempre en lo que uno quiere hacer. Siempre hay capital de trabajo que va a estar dispuesto a apostar en uno. Ahora, para que a uno capital apueste en uno, bueno, hay muchas cosas que hay que hacer. No solamente del lado de vista del talento, que es nato, o del aprendizaje, que hay que hacerlo, sino también en la persona, hay que invertir en uno, ¿no? Uno cómo habla, cómo se viste, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe. Es muy importante invertir en uno. ¿Y en cómo se viste? ¿La corbata sí o no? Sí, por supuesto. Yo soy una persona que me gusta usar corbata. Hoy, como vos me dijiste que era con corbata, decidí venir sin corbata para ser un poco rebelde. Pero depende el segmento. Cuando nosotros trabajamos en el año 2000 en bancos, los bancos y los estudios de abogados y las consultoras eran los 3 sectores que más pagaban a gente joven trabajando, ¿okay? En toda la industria, digamos, de los Estados Unidos. No había un operario de una compañía de Ford o había una persona trabajando en McDonald's que ganaba lo que nosotros ganábamos. Nosotros ganamos 10 veces lo que ganaban ellos. Obviamente teníamos la corbata como algo que era obligatorio. Pero ¿qué pasó? En los años 2000, 98, 99 empiezan a ver las dot-coms, las compañías de tecnología que empezaban a drenar a los bancos de talento y se los llevaban a Silicon Valley u otros lugares. Entonces, ¿qué hacían estas compañías? Dijeron, bueno, para sostener a esta gente que no queremos que se vayan, seamos flexibles, vengan sin corbata, ¿no? Y ahí el banco empezó a perder un poco la corbata. Ahí perdió la fuerza, porque dejaron de usar corbata, fue la decadencia, fue el punto de No, quiebre. la decadencia del sistema financiero internacional, y tengo 2 anécdotas al respecto, viene de la naturaleza de lo que son los bancos de inversión. El banco de inversión tiene un enorme conflicto de interés entre los clientes y el banco. Y en cierto caso con los accionistas de los bancos. El accionista quiere que la acción suba, no importa qué. Entonces el banco tiene que vender producto, no importa qué, porque quiere que la acción suba. Bueno, pero a veces el producto que venden no es un producto bueno. O a veces el producto que está vendiendo no es para la persona que se lo está vendiendo. Por eso yo me fui tempranamente de la industria. En el 2001 fue el 11 de septiembre. Morgan Stanley perdió 50 pisos en las Torres Gemelas. Yo no estaba en las Torres Gemelas, yo trabajaba en la Florida, en Miami, en Morgan Stanley, pero fue un shock bastante grande estar en la industria y de repente el edificio donde es tu headquarters se cae. ¿Okay? Y ya eso fue, creo que lo que inició que yo empiece a pensar tener algo propio e irme de la industria. Y a mí lo que me molestaba entonces era la presión que tenía de management para vender producto. Entonces, te cuento una anécdota. Mi jefe, Fred Crum, de New York, me llamaba y me decía, Dani, vendele bonos argentinos en el 2001 a tus clientes. Digo, no, Fred, vos comprás bonos argentinos con tu plata y si vos comprás, veo si yo compro con mi plata y si los dos compramos con nuestra plata es porque confiamos en lo que vamos a hacer. Recién ahí vemos si le vendemos bonos argentinos a un inversor. Pero yo no le vendo ningún bono argentino a un inversor. Entonces, ahí es donde los conflictos empiezan a generarse. Igual hoy en día está mucho más fuerte que antes la industria financiera, tanto a nivel de Estados Unidos, o sea, Europa también. Creo que todos estos cimbronazos son buenos para los mercados. Perfecto. Y en Morgan Stanley alcanzaste cargos ejecutivos. Y sin duda había otras personas que también aportaban valor a la compañía, pero me gustaría preguntarte qué fue lo que vos aportaste que hizo que Morgan Stanley te elija a vos por sobre otros candidatos. Bueno, yo en Lehman ya era un productor grande, generaba muchísimo revenue para el banco, ganancias. ¿De qué manera lo generabas? Bueno, cuando vos sos un financial advisor, sos básicamente un comisionista, sos un broker. Vos tenés clientes, esos clientes hacen transacciones, cada transacción que hacen genera un fee. Cuando vos sumás todos los fees del mes, tenés un valor de mes y cuando sumás los 12 meses, tenés un valor de año. Entonces yo cuando tenía 28 años, 29 años, puede ser que las fechas estén equivocadas o la edad, ya facturaba, mi equipo, que éramos 2 personas, pero yo lideraba el equipo, facturábamos $2,5 millones al año. De esos $2,5 millones, 40% es tuyo, 60% del banco, y tenés 28, 29 años y estás ganando un montón de dinero. Y los 2,5 millones son de ganancia para el banco. Pero ¿cuánto volumen de plata era eso para el banco, más o menos? Para entender la dimensión. Nosotros en ese momento manejamos
160 millones de dólares, pero teníamos clientes institucionales. Esos clientes institucionales eran muchos bancos, Banco Galicia de Argentina, Banco Privado, Banco Santander en Miami, Banco Real de Brasil en Miami, que después se convirtió en el ABN AMRO, BBVA, Banco Bilbao Vizcaya. Entonces era una mezcla de cuentas institucionales y privadas. El rock and roll lo hacías con las instituciones. Y las cuentas privadas eran cuentas que nosotros, por todas las cosas, poníamos la preservación de capital como el interés nuestro para manejar esas cuentas. Y si teníamos a un cliente que quería hacer rock and roll, lo hacía él, nos llamaba, pero hablaba con nuestro asistente, no hablaba con nosotros. Ok. Entonces tu valor agregado en ese caso eran tus clientes. Siempre son los clientes. Cuando vos, cualquier negocio que tenés, cualquier industria que tenés, y esto hay gente que no lo sabe por alguna razón o no lo arma de esa manera, vos tenés un valor de mercado. Tu valor de mercado, cuando trabajás en la industria, es la producción que generas con tus clientes. Pero ¿qué pasa si te vas de la industria? Si te vas de la industria, tu único valor que tenés y tu único activo que tenés son tus clientes. Y eso es muy importante, porque yo tengo amigos que han pasado por los mejores bancos del mundo y hoy en día son pobres. Y decís, ¿pero cómo puede ser? Trabajaste 10 años en Credit Suisse, 10 años en Goldman Sachs y no tenés plata. No, porque ellos trabajan para equipos donde el jefe del equipo tenía los clientes y el día que él se fue se quedó sin clientes. Entonces, para ir y reinsertarse en la industria, de repente se encuentran que no tienen clientes, entonces no tienen que vender en el momento de ir a entrevistarse. Entonces es muy importante los clientes y es muy importante pensar que el cliente es un cliente que lo vas a ver y lo tenés que mantener toda la vida. Por eso yo me casé recientemente, tuve clientes que vinieron a mi boda que son de hace 30 años. Mi jefe de Lehman Brothers, Ernesto Laffe, vino a mi casamiento. Él era no mi jefe, era el jefe de mi jefe de mi jefe. Él manejaba toda América Latina. Y sigo teniendo una buena relación con él y hoy con el hijo, que era un bebé cuando yo trabajaba para él, al día de hoy. Y eso es muy importante. Entonces tus activos no se queman, las naves se cuidan. Me gusta. Ahora me gustaría hacer un ejercicio más práctico. Sí. Quiero que me sitúes en la reunión más importante que hayas tenido en los últimos 5 años. ¿Quiénes estaban? ¿De qué estaban discutiendo? ¿Cómo terminó? ¿Qué te llevaste? ¿Cuál considerás que fue la reunión más importante que tuviste en los últimos 5 años? A ver, yo creo que volviendo un poco al tema de Argentina, para mí un tema pendiente es siempre la Argentina, ¿no? Porque uno hace muchas cosas fuera del país y no tiene la oportunidad de hacer cosas dentro del país. Fue muy frustrante los 4 años de Cambiemos para nosotros o para mí acá en la Argentina porque teníamos grandes expectativas y nos llevamos grandes decepciones. Yo creo que lo más importante en los últimos 12 meses o quizás 24 meses ha sido hablar con gente muy importante y muy relevante en el mundo de finanzas sobre qué es lo que viene en la Argentina y estar diseñando con ellos qué tipo de inversiones pueden hacer en este país y estar no solamente diseñando para ellos qué tipo de inversiones, sino que cuál es la estrategia a seguir de estos países también. Entonces, por un lado, invertamos en la Argentina, pero cómo los países del Golfo se benefician de estas inversiones más allá de la inversión en la Argentina. Te doy un ejemplo. Imaginémonos que tenemos un fondo de inversión X que quiere invertir en litio en la Argentina, ¿no? Porque hoy todos hablamos de litio y nadie sabe mucho de litio, incluyéndome. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué vamos a invertir en litio, primero de todo? Para tener una mina de litio, ¿quién lo opera? No sabemos operar. Yo no sé, los árabes no tienen litio, con lo cual no saben operar. Saben operar petróleo y gas, pero no litio. No tienen mineras en general. Bueno, pero ¿qué pasa si Qatar, por decir un ejemplo, invierte en litio en la Argentina, pero a su vez construye una gigafactory en Qatar? O sea, una fábrica que haga baterías. Si vos mirás, Qatar Investment Authority es el fondo soberano de Qatar, es dueño de un porcentaje significativo de Porsche y de Volkswagen, de todo el grupo de Volkswagen. Tenés Audi, tenés Volkswagen, tenés Porsche, tenés Moto Ducati. Bueno, hagamos la Gigafactory con un contrato con Volkswagen para que ustedes desde Qatar le venden las baterías a los alemanes, para todo el mundo. Esas son cosas que yo llamo inversiones transformativas. Cuando estos países, de la misma manera que Argentina está, en cierta manera, definiendo qué somos buenos y a qué nos tenemos que dedicar, los países árabes, que ya saben que tienen petróleo y gas, porque es el 90% de sus ingresos son de petróleo y gas, están empezando a pensar qué deberían hacer de acá para los próximos 100 años.
Y en esas conversaciones estamos nosotros involucrados. ¿Y compartís este deseo por traer inversiones a la Argentina con algún otro sector de empresarios en el país? ¿O es algo Sí, más por individual? supuesto. No, yo creo que es una buena... En el año 2016 había una gran expectativa de los empresarios argentinos de invertir en la Argentina y había, te diría, un fervor de lo que se venía. Yo creo que en el corto plazo nos encontramos con que no había la posibilidad de invertir en la Argentina porque, como ya dije antes, no están las condiciones dadas para hacerlo. Hoy en día, con el presidente Milei, no existe ese fervor que existía antes. ¿Okay? No es que estamos... cuando ganó el presidente Macri, después del búnker, yo fui a un restaurante en Costanera y estamos 60 amigos saltando arriba de las mesas del restaurante. Y la gente del restaurante diciendo, por favor, que nos bajemos, que íbamos a romper todo el restaurante. Eso ya no existe más. Yo creo que pocos éramos los que... Yo no salté esta vez. Lo que creo es que, sí, obviamente, Argentina tiene muy buenos empresarios y tiene algunos sectores, son líderes, no solamente en nuestro país o en América Latina, sino en el mundo. Yo creo que hoy hay que lograr hacer joint ventures con fuentes de capital que permitan modernizar, hacer más eficientes nuestras industrias, nuestros negocios, con el fin de exportar más. Y eso viene desde el agro. Por ejemplo, estamos viendo un proyecto en la provincia de Río Negro de comprar tierras relativamente económicas, baratas, que hoy prácticamente no se utilizan para la agricultura, pero ponerle riego con empresas de Medio Oriente, que financiarían la compra del equipamiento de riego. Entonces, de repente te encontrás en un mundo que tenés problemas de clima, ¿no? No hay que olvidarse que una sequía sacó de la cancha al presidente Macri y a su gobierno, y una sequía no permitió que Sergio Massa gane las elecciones. O sea, el tema del clima, más allá de todo, existe. Si nosotros ponemos riego, podemos expandir la producción de Argentina enormemente. Y esas son las cosas que estamos viendo con ellos. Me interesa el tema de que tenés ganas de invertir en el país, pero sigue siendo algo difícil. No, cada día menos difícil. Yo creo que lo que ha logrado Argentina en un año, en términos de regulación, bajar la tasa de inflación, bajar el riesgo país, es enorme lo que ha hecho. Lo que pasa es que tenemos que ser todavía mucho mejor que el resto de los países. O sea, yo creo que totalmente afuera queda un país que tenga una dimensión de Estado que no lo podamos pagar con pocos impuestos. Eso queda totalmente fuera. Y la transformación que está haciendo este gobierno es extraordinaria. Todos quisiéramos, igual que los jóvenes, que todo pase ayer. Sí. Y ya tener la tasa de inflación al 0.2% mensual. Pero no va a pasar. Entonces son caminos que hay que ir llevando adelante. De hecho, en el gobierno Macri del año 2016 hubo un foro de inversión en septiembre del 2016 muy importante, donde vinieron 2.000 inversores extranjeros al país, pero no estaban las condiciones para invertir. ¿Se entiende? Hoy en día no hemos hecho ningún foro, no hemos traído 2.000 inversores extranjeros y los hemos puesto en un lugar para escuchar a nuestros ministros, al presidente y más, sino porque el gobierno está aprovechando este tiempo para hacer las reformas que tiene que hacer para que cuando vengan, no vengan 2.000, vengan 10.000 inversores en 2 o 3 años. Entonces yo creo que donde estamos poniendo el carro con respecto a los caballos, hoy en día está bien puesto, antes estaba mal puesto, pero estaba mal puesto y nosotros también compramos eso que estaba mal puesto. Hay una persona que se muestra muy entusiasta alrededor de la Argentina y que también habla de invertir en ella, pero públicamente, hasta donde sabemos, todavía no se hizo ninguna inversión, y es Elon Musk. ¿Pensás que puede compartir este sentimiento de que es un país en el que se quiere invertir, que las personas lo quieren, pero que todavía no están dadas las condiciones? A mí me parece espectacular que Elon Musk esté apoyando al presidente Milei y que esté apoyando a la Argentina desde el lugar que a él le toca hoy y probablemente le toque un lugar nuevo en la administración del presidente Trump. Pero la realidad es que producir baterías en la Argentina, con el costo energético que tenemos, con el costo de logística que tenemos, que es muy alto, hoy por hoy lo veo muy difícil. O sea, Elon Musk está haciendo enormes plantas para la producción de baterías en Texas. Bueno, Texas es uno de los estados, como la Florida y algunos otros estados más, Carolina del Sur, que tiene baja tasa impositiva. Cuando lo comparamos con California, Nueva York,
estados demócratas. Entonces, puede ser que de la misma manera que Mitsubishi, que Toyota, que Renault están invirtiendo en el recurso para tener las baterías, que es litio, cobre, son varios los minerales que componen una batería, puede ser que invierta en la parte más, digamos, inicial de la cadena de valor. Hoy no veo que invierta en la parte de cadena de valor, que sería hacer los autos o las baterías en el país. Hoy no lo veo. Pero este es un trabajo que hay que hacer, que va a llevar 20 años. Esto no lleva un día u otro. Los países se destruyen en un año, pero no se construyen en un año. Me gustaría, para volver al tema de las inversiones, volver a ese día, a ese momento en el que se te presentó en la cabeza renunciar a Morgan Stanley y pasar a fundar Knightsbridge. ¿Cómo fue ese momento, ese proceso de pensamiento de decir voy a renunciar y voy a emprender por mi cuenta? Sí, bueno, yo creo que hay dos tipos de personas que trabajan para terceros, ¿no? Aquella que es adicto a un cheque todos los meses y que no da el paso porque necesita el cheque para vivir o necesita tener la seguridad de tener un cheque, ¿no? Miremos a los japoneses, ¿no? Que cuando un japonés trabajaba para Sony o trabajaba para Toyota era de por vida, ¿no? Sabían que una vez que te contrataban, los próximos 50 años ibas a trabajar hasta los 75 y te retirabas en la misma compañía. Yo no soy adicto a ningún cheque. Entonces, yo creo que llegó un momento donde el camino hacia donde iba la industria era distinto al camino que a mí me gustaba. La presión que recibíamos para hacer transacciones o vender producto era una presión demasiado grande para mi forma de ser y decidí irme. Y Knightsbridge, ¿qué significa? Porque la gente dice, le pusiste el nombre a tu compañía de un barrio en Londres muy paquete. Bueno, no fue la idea. La idea es, si vos mirás lo que son las dos palabras, es un puente entre caballeros. Knights es caballeros, bridge es un puente. Yo lo que quería era trabajar con poca gente y con gente que uno se entienda bien. Esa era un poco la idea. Y así surgió la empresa. Y al principio hubo muchos problemas. Como todo en la vida, no fue fácil, ¿no? No fue fácil la manera que habíamos estructurado, cómo íbamos a iniciar, no funcionó. Una persona que trabajaba conmigo se fue a un banco que tuvo una oferta de trabajo y se fue a otro lugar. Tuve que ponerme un poco yo la mochila encima y llevarlo adelante. Pero bueno, 20 años después hemos hecho cosas entretenidas y divertidas y seguimos teniendo los mismos clientes del día número 1. Ok. Esta pregunta la voy a tener que leer porque si no me salió. Pero en tu página web de Knightsbridge haces referencia al modelo del siglo XIX, Merchant Banks de Rothschild, Morgan & Company y Brown Brothers. ¿Por qué tomaste la decisión para tu negocio de tener estas referencias bélicas? ¿Bélicas? No. Bueno, de realeza. De realeza. Bueno, no necesariamente son realeza. ¿Vos sabés cuál fue la casa, la primer propiedad en tener luz, electricidad? En La Matanza. No. La primera casa en tener luz de electricidad fue la casa de JP Morgan, un banquero. Él financió a Thomas Edison. ¿Era Thomas Edison? Él lo financió y después llevó a sus inversores, prendió las luces de la casa, que nadie lo podía creer, salieron corriendo de la casa pensando que iba a explotar o si se iba a prender fuego, y fue la primera persona en tener electricidad en una casa. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que acompañar de donde le toca a los clientes. Y si los clientes tienen un proyecto que quieren hacer, tenés que tratar de ayudarlos en ese proyecto. Muchas veces vos no puedes lograr todo, porque vos no tenés la estructura de un banco de inversión internacional con 2.000 empleados. Pero lo que haces es, usas tu network para contactarlo, lo llevas a reuniones a distintos lugares, tratás de generarle valor más allá de lo que el día a día de los negocios es. Y eso es lo que hacían los antiguos merchant banks, que eran ingleses o americanos, que eran más emprendedores en su naturaleza y que acompañaban a un Thomas Edison, que era un loco que estuvo haciendo 900.000 lamparitas para que la primera prenda, y lo financiaban porque creían en el proyecto y en la persona. Y hoy en día, si las cosas no surgen de un día para el otro, la gente no te apoya, ¿no? Es como demasiado corto. Y nosotros no somos así, acompañamos a la gente de largo plazo. En todo tu camino en Knightsbridge,
¿Tuviste algún punto de quiebre en el que pensaste que era mejor tal vez quedarse en Morgan Stanley, hay que volver, inseguridad, miedo? No, no, para nada. Yo creo que primero vos tenés varios huevos y los huevos van en distintas canastas y Pensé que ibas a decir otra cosa. hacer distintos, bueno, dije varios, no, no me refería a dos en particular. Pero yo creo que, no, yo creo que eh, una vez que terminás un deal, ya estás pensando en el otro deal. Y así sucesivamente. Entonces, a la larga es un poco como una escalera que no tiene fin, ¿no? Es una escalera que no tiene fin. ¿Viste? Subiste un escalón y pase lo que pase, tenés que subir otro escalón y pase lo que pase, tenés que subir otro escalón. Yo creo que es un poco, es el trabajo nuestro. Perfecto. Se me volvió a la cabeza el almuerzo con Rockefeller. ¿Qué fue lo que aprendiste ahí? ¿Qué fue lo que más te llevas? Yo creo que de ese almuerzo en particular no sé si pude aprender tantas cosas. Porque si bien era una persona extremadamente inteligente y había tenido una vida eh, absolutamente única, porque no hay muchos Rockefellers, el apellido Rockefeller, estés en la India, estés en Kuala Lumpur o estés en Buenos Aires, la gente sabe a qué te estás refiriendo. No hay muchas familias que tienen un nombre tan reconocido. El abuelo de él, John D. Rockefeller, fue el primer hombre en tener un patrimonio de $1 billón. ¿Billón en $1 español? billón. 1.000 millones. 1.000 millones. 1.000 millones de dólares en el año 1890. Sí. Pensá en eso, no había ningún rey, ningún emperador en el mundo que tenga tanto capital. De hecho, tenían tanto capital que tenían que crear sus propios bancos, porque los bancos no tenían $1 billón. ¿Okay? Así todo hicieron enormes trabajos de filantropía, ayudaron a mucha gente, o sea, siempre uno tiende a ver en países que nos toca vivir, que han sido populistas en el pasado, siempre uno está criticando al que tiene en lugar de aplaudir al que tiene, porque para haber llegado a eso, algo tiene que haber hecho bien y dio trabajo y dio fuente de trabajo y ayudó a crecer, en el caso de ellos, te diría la humanidad, ¿no? Pero yo creo que hay una conversación más interesante. En el año 2017 traje a David Rubinstein a la Argentina. David Rubinstein es el cofundador de Carlyle Group, uno de los fondos más grandes de inversión del mundo. Y era la primera vez que David venía a la Argentina y es un hombre que año por año debe visitar entre 30 y 40 países del mundo, pero es la primera y única vez que vino a Argentina hasta ahora. Entonces le dije, David, ¿cómo empezaste tu trabajo? ¿Cómo empezaste a trabajar en lo que llama capital de riesgo, en la industria de capital de riesgo? Me dijo, mira, Daniel, muy interesante. Yo era abogado. Mi madre quería que sea dentista, terminé siendo abogado, pues no quería ser dentista. Y trabajaba para la Casa Blanca, pero trabajaba para un mal presidente, que era el presidente Carter de los Estados Unidos. Recordarás, 1980, el presidente Carter. No recuerdo, todavía mis padres no estaban casados, pero... Ok, pero el presidente Carter era un presidente demócrata que no tuvo mucho, no le fue muy bien, terminó el país con mucha inflación, Estados Unidos terminó muy endeudado, y él había leído una pequeña nota en el diario de que una compañía en Nueva York estaba comprando empresas usando deuda en lugar de capital de riesgo. Y dijo, yo quiero hacer esto. Entonces, no tenía quién ir. Era un abogado de la Casa Blanca, uno de 200 abogados, no era una persona importante. Entonces va 5 amigos del padre. Y al primero le dice, tengo 4 inversores que me dan $1 millón de dólares cada uno, quiero que me des $1 millón. Pero en realidad no había hablado con ninguno. Entonces le dice, bueno, si ellos 4 te dan $1 millón cada uno, yo te doy $1 millón. Va al otro y le dice, ya tengo 4 que me dan $1 millón. Y así fue, juntando los 5 millones para empezar. Hoy en día, Carlyle maneja entre 350 y 460 mil millones de dólares. Esas son las historias espectaculares, ¿no? Como la gente, a la larga no importa, siempre que no rompes la ley, no importa cómo llegás a lograr tu sueño, ¿no? La clave es hacerlo sin romper la ley. Ok. Me gusta el inciso de sin romper la ley. Desde 2004 estás asesor financiero para Latinoamérica, Estados Unidos, Medio Oriente y otros continentes probablemente. Me gustaría preguntarte qué ventaja competitiva encontrás en tu visión cosmopolita del mundo. Sí, si uno va atrás
a 2004, hace 20 años atrás, creo que las cosas eran mucho más fáciles que ahora. ¿Por qué eran mucho más fáciles? Porque la gente era menos preparada. Antiguamente, el industrial, el empresario importante, tenía su empresa, que era su gran patrimonio, y después tenía reservas de capital en un banco que lo invertía en la bolsa, o lo tenía en efectivo, o lo tenía, y no le prestaba tanta atención a este pool de capital. A partir de los últimos 20 años hay algo que se llaman family offices, que son, esta gente hoy le da mucha importancia al capital líquido que tiene y lo maneja y lo administra con gente ultra capaz. ¿Okay? De hecho, hay family offices que tienen 50 personas manejando capital. O sea, ponete a pensar que tiene una familia 50 personas cuando un banco quizás no tiene 50 personas. Entonces, hoy en día yo creo que es algo mucho más difícil que antes, porque cuando nosotros comenzamos con Knightsbridge, había un montón de lugares donde podíamos entrar con la gente. Por ejemplo, che, estamos haciendo inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. ¿Tienen ganas de hacerlo? Ah, me encantaría, no las hago. ¿Cuánta plata necesitas? ¿Cuál es el proyecto? Hablemos y empecemos a hacerlo. Hoy en día todos tienen su capital distribuido entre gente para bienes raíces, activos inmobiliarios, sea local o internacional, para capital de riesgo, private equity, sea local o internacional, venture capital, que son compañías de tecnología, sea nacional o internacional, y así tienen mucha gente súper capaz. Entonces yo creo que hoy empezar es un poco más difícil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos ocupamos de las cosas que sabemos que tenemos un edge, que tenemos algo nuevo que ellos no tienen. Entonces, en lugar de ver todo el portfolio de la familia, toda la torta, miramos un pequeño trozo de la torta y solamente nos ocupamos de ese trozo. Ok, y en cuanto a lo cosmopolita, ¿qué sentís que te aporta a tu visión de ese pedazo, de ese trozo? Yo creo que es conocer el mundo y conocer gente relevante en distintos lugares, que es la que te aporta un valor agregado enorme. Yo creo que es difícil hoy en día asesorar a alguien sentado en Buenos Aires y no viajar, ¿no? Es casi imposible. Uno tiene la suerte de viajar, pero también es una inversión viajar. O sea, yo no paro de viajar durante el año, viajo entre 6 y 8 meses al año, estoy en el exterior, manteniendo reuniones de todo tipo. Cuando decís exterior, ¿cuál es el interior? ¿Cuál es tu lugar? No, cuando digo en el exterior es fuera de lo que es Argentina. Ok, fuera de Argentina estás en 13. Pero entonces, local es Argentina. Local es Argentina, okay. Pero para asesorar a una familia de Chile, ¿cómo la asesoras? Si no está basado en New York o en Londres, ¿cuál es tu valor agregado? De Argentina solamente lo puedes asesorar en temas relativos a Argentina. Sí. Cuando a vos te ven que estás en una capital financiera o en un lugar de negocios, ya tu abanico de posibilidades se expande. Ok. En 2018 en La Nación escribiste: emprendedores y visionarios como Thomas Edison, Kellogg, Steve Jobs o Jeff Bezos no habrían podido avanzar en su visión y mucho menos formar sus empresas si hubieran nacido en la Argentina. Mi pregunta para vos es, ¿qué puede hacer un futuro Steve Jobs en Argentina para fundar su Apple? Bueno, nosotros todos los días a la mañana nos vestimos para salir a la calle, ¿no? Bueno, un país se tiene que vestir. Casi todos los días, sí. Bueno, casi todos los días. Un país se tiene que vestir. Vos tenés que tener un montón de condiciones, que Argentina no los tiene, para que un joven, que sea el futuro de Steve Jobs, pueda lograr hacer una compañía como Apple desde la Argentina. Hoy en día no lo tenemos. Esto tiene que ver con muchísimas cosas. Empecemos con la educación. La educación en la Argentina está muy por detrás de la educación que tiene alguien en Singapur o puede tener hoy en día en la Universidad de Stanford o en Harvard o en Yale o donde fuera. Educación. Segundo, tenés que tener fuente de capital. Una gran fuente de capital en los Estados Unidos de inversión y en Canadá y en Europa son los fondos de pensión. Argentina no tiene fondos de pensión privados. ¿Okay? Eso es una enorme fuente de capital que Argentina debería tener fondos de pensión. Deberíamos tener fondos de venture capital. Deberíamos tener hasta un fondo soberano. Si Vaca Muerta termina siendo lo que todos esperamos que sea, parte del capital que tiene de los impuestos que se cobran de Vaca Muerta debería ir a un fondo y ese fondo a nivel país debería invertir en otros países también para diversificar. Vos pensá, cuando nosotros éramos un país rico, el resto del mundo era un país pobre. Era un mundo pobre, ¿no? Éramos ricos entre las guerras.
¿no? 1916, 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, estábamos uno de los países más ricos del mundo. ¿Qué hubiera pasado si algún argentino, o un político, o un ministro, se les hubiese ocurrido ir a comprar fábricas a Europa, destruidas por la guerra, o tierra a Europa? Pues no valía nada la tierra en Alemania en 1945, literalmente nada. Nos comprábamos 100.000 hectáreas en Múnich o en Berlín. Hoy seríamos un país rico. Entonces, eso es lo que hacen los fondos de pensión, sean privados o públicos. Nosotros no hacemos eso. Entonces, vos habrás escuchado que hay un país en el norte de Europa, se llama Noruega. Noruega, de los países escandinavos, siempre fue el país más pobre de todos. Yo conozco 3 de los 4 países escandinavos. ¿Por qué? Porque es un país de pescadores. Pero un día los pescadores descubrieron gas y petróleo. Se volvieron un país rico. Tienen un fondo soberano. Y tienen un montón de capital que invierten a nivel global. Y que si esas inversiones son buenas, el país tiene muchísimo más activos que si no las hubiesen invertido. Y ese capital vuelve a reinvertirse también en el país. Entonces, la matriz física o la textura que necesita una persona joven nacer en la Argentina para llegar a ser un Steve Jobs, hoy no la tenemos. La tenemos que construir. Y eso sería lo que debería hacer el país para ser una incubadora de talento y que nazca el próximo Steve Jobs acá. Pero si ya nació, está en Neuquén y quiere fundar su Apple. Hoy Steve, ¿qué puede hacer? Es difícil. Yo creo que es difícil porque... La respuesta puede ser irse, pero ¿qué le dirías a Steve que te está escuchando? Pero pensemos un poco en cómo Apple se creó. ¿Okay? ¿Qué es lo que él creó? Es la computadora personal. ¿Okay? Principalmente IBM producía para las grandes empresas y él empezó a producir computadoras para los individuos. ¿Correcto? ¿Pero dónde se hacía la computadora, la Macintosh? La primera, se hacía en China. Para poder hacerla en China, más barata, porque no se construyó nunca en Estados Unidos la primera Macintosh, necesitas tener relaciones comerciales, necesitas tener cartas de crédito entre bancos, necesitas tener capital de bolsa, porque la compañía salió en la bolsa en el año 80, si no me equivoco, Apple por primera vez, 79-80 se dio la bolsa. Necesitas ese dinero, que es la inyección de capital que necesitas para poder empezar la planta. Entonces, yo creo que si hoy nace esa persona, que no significa que sea un emprendedor. Emprendedor, hay un montón de emprendedores que me saco del sombrero y Argentina es una fuente de emprendedores. Es excepcional, te diría la más grande de América Latina. Pero siempre estamos corriendo atrás del dinero, ¿no? Y un emprendedor no debería correr atrás del dinero, el dinero debería existir para apoyar a ese emprendedor. ¿A qué te referís corriendo atrás del dinero? ¿De que solo emprenden para generar dinero o que para generar nuestros proyectos siempre nos falta dinero y por eso corremos siempre atrás? Falta dinero. El señor Marcos Galperín, cuando empezó con Mercado Libre, tuvo que ir a Nueva York y ir a California a buscar capital que acá no encontraba. Todos tienen que ir afuera, porque el dinero que necesitas, la cantidad de capital que necesitas para esos proyectos es demasiado grande. Acá no tenés esa estructura. Ualá lo mismo. O sea, Ualá tiene una evaluación de 2.6 billones de dólares. La inversión argentina, no sé cuánto es, mejor preguntarle a Pierpaolo, pero yo creo que debe ser una inversión del 5%. El 95% ese capital viene del exterior. Entonces, yo creo que no hay que desinformarse de que el futuro se crea con capital. Okay. Todo futuro se crea con capital. Si no tenemos suficientemente capital, no tenemos el futuro que estamos esperando. Entonces estamos de acuerdo que Argentina es una cuna de emprendedores, sí, los mejores de Latinoamérica, pero claramente a los americanos y a los árabes les va mejor. ¿Cuál crees que es la diferencia de mentalidad entre estos como cosmovisiones? No tanto a nivel país y política, sino en la cosmovisión o visión del emprendedurismo. Bueno, yo creo que es de vuelta, es la matriz que tienen estos países para poder ejecutar el plan de un emprendedor. Si esa matriz tiene fuente de capital, fuente de talento, buenas universidades, investigación en las universidades en serio. O sea, la bomba atómica fue creada por 3 universidades, Chicago, Harvard y MIT. O sea, $100 millones fueron de ese momento, del año 40,
fueron al proyecto de Manhattan, que era el proyecto para la bomba atómica. Se terminó invirtiendo $1 billón en la época, $1 billón para hacer la bomba atómica. Eso venía de las universidades. El napalm, que es eso que tiraban los norteamericanos, las bombas de fuego en Vietnam y que empezaban a hacerlo en Japón antes, el primer napalm que se inventó se tiró en Soldiers Field en Harvard University, en el lugar que la gente juega al fútbol, en la Universidad de Harvard. Lo que quiero decir es, vos necesitas una matriz que la Argentina no la tiene. ¿Tenemos que tenerla? Sí. Podemos tenerla sin ninguna duda. Pero hay que luchar para tener esa matriz. Esa matriz incorpora un montón de actores que hoy la Argentina no los tienen ni siquiera catalogados, ni siquiera estamos pensando en tener fondo de pensión hoy. Estamos pensando en bajar la inflación. Pero la casa, para estar terminada, requiere un techo. Todavía no estamos con un techo. Entonces el emprendedor, cuando llueve, llueve. Se le complica. Ok, entonces básicamente primero tenemos algunas urgencias que tenemos que atender y después sería construir un ecosistema para que los emprendedores puedan salir adelante. Sí, ese ecosistema es vital crearlo, pero no solamente para emprendedores, sino para todos, porque la gente también quiere trabajar en compañías de tecnología, quiere trabajar en compañías de vanguardia. Es un sistema que ayuda a todos. Te doy otro ejemplo. Estados Unidos tenía 2.000 aviones antes de la Segunda Guerra Mundial. 2.000 aviones. Cuando terminó la guerra habían construido 450.000 aviones. ¿Cuántos ingenieros, cuántos mecánicos, cuántos diseñadores, cuántas cosas tuvieron que desarrollar para pasar de 2.000 aviones a 450.000 aviones construidos en 4 años nada más? 100.000 aviones por año. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, obviamente Estados Unidos controla todavía con Boeing y con Lockheed Martin y con otras compañías la industria aeroespacial. ¿Okay? Con Tesla, con SpaceX. O sea, por eso la siguen controlando. Pero para haber creado el avión, tuvieron que también educar a los técnicos, educar a los diseñadores y a los ingenieros. Esa es la matriz que Estados Unidos resolvió en 4 años por estar en una guerra. Sin haberla tenido antes, porque no la tenían, no le daban pelota a los aviones a Estados Unidos. ¿Okay? Los alemanes sí le dan bola, hicieron la primera turbina a motor. Los americanos no le dan bola a los aviones. Entonces, eso es lo que te digo que nosotros tenemos que lograr. Entonces, yo creo que the sky is the limit. Tenemos que pensar siempre que tenemos que hacer mucho mejor de lo que somos. Tenemos que llenarle a la gente joven de buena cantidad de dinero sus bolsillos para que puedan ahorrar, para que puedan trabajar y para que puedan soñar. No solamente al emprendedor, a toda la gente que esté dispuesta, de gente de bien, a trabajar y a forzarse. Y si nosotros logramos eso, Argentina, sin ninguna duda, va a ser uno de los países top 10, 15 del mundo. Porque tenemos además cosas que hemos dejado de lado que hoy en día son muy importantes. ¿Okay? Comparado a Europa, comparado a Estados Unidos, comparado a otros lugares. Por eso es un lugar donde la gente del mundo que viene al país al día de hoy se enamora de este país. Y eso no es lo mismo enamorarse de Argentina. Hay mucha gente que no se enamora de ir a vivir a Francia o ir a vivir a Suecia. Van por un tema económico. Van porque tienen que ir a trabajar para poder mantener una familia o para poder tener un futuro. Pero cuando nosotros revertamos esta situación negativa que hemos tenido por los últimos 50 años, Argentina es por lejos el mejor país del mundo para vivir y para trabajar. Hoy es para vivir, no para trabajar. Estamos llegando ahí. Ok. ¿Estás listo para esta pregunta? Sí. Daniel, ¿qué es el éxito para vos? Yo creo que el éxito es el éxito es ver a tus hijos y a tu mujer a los ojos y que ellos estén orgullosos de vos. Creo que el éxito es un reflejo de lo que uno hizo, ¿no? Si, es como mirarse un poco al espejo. Si vos sos exitoso, es si en los ojos de ellos sos exitoso. Ok, ¿y me podrías dar alguna versión para las personas que no tienen mujer o hijos? Hoy muchos tienen perros. De perros siempre te va a mirar bien. Sí, a ver, yo creo que mira, mi padre casi muere este año, tiene 94 años, cumple 95 en febrero.
ha sido un hombre exitoso, porque yo lo veo a él, a mi padre, como un hombre exitoso. Más allá de lo que hizo a nivel únicamente, no solamente a nivel empresa, a nivel como empresario, el trabajo que hizo toda su vida, sino cómo crió a sus hijos, cómo la gente lo considera. Yo creo que al final el éxito no viene solamente del lado económico, es un mix de otras cosas. Tener buenos amigos, tener buena familia, ser una persona honrada, con moral, eso es éxito para mí. Y el resto, bueno, si tuviste suerte, porque tampoco hay que disminuir la suerte, tiene un peso grande en cualquier emprendedor y demás. La vida nos tiene que acompañar un poco de suerte para que uno le vaya bien. Yo creo que el éxito económico viene si uno hace las cosas relativamente bien. Pero yo conozco mucha gente exitosa que no ha generado mucho dinero, pero en mi visión y en mi vista son extremadamente exitosos. ¿Me podrías dar un ejemplo si se te ocurre alguno claro? Tengo mucho. Tengo el padre de un amigo mío, que fue un hombre que a mí personalmente, desde chiquito como me adoptó, porque tenía un hijo único, él, y nos enseñó a pescar, nos enseñó a hacer windsurf, nos enseñó a hacer un montón de cosas, nos llevaba a la feria del libro cuando nadie nos llevaba a la feria del libro y demás. Y yo creo que el hombre era un hombre súper exitoso, porque lo que yo aprendí, lo que su hijo aprendió, su hijo terminó yendo a la Universidad de Harvard, no lo hubiese hecho si no tenía ese padre al lado, siempre apoyándolo y empujándolo para que haga las cosas como las hizo. Entonces, para mí es una persona que siempre más admiré en mi vida. ¿Te consideras una persona exitosa? Todavía no, cumplí 55 años. Cuando llegue a 80 te contesto. ¿Y crees entonces que es una meta a conseguir o el éxito es más un camino? El éxito es un camino. El éxito es un camino. Entonces podrías ser exitoso ahora y también a los 80. Creo que estoy contento de dónde he llegado, pero siempre como emprendedor quiero hacer más cosas y quiero hacer otras cosas. Y a la larga es como algo que no termina, ¿no? Es algo que siempre continúa. Siempre como te dije, ¿no? Nosotros somos de terminar un deal y ya estar pensando en el próximo deal. Ok. Yo creo que ahora, si Dios quiere, con esta administración, vamos a poder hacer muchas de las cosas que quisimos hacer antes en el pasado y que no las pudimos hacer, ¿no? Administración Milei. Administración Milei. Ok. Yo creo que ahora no están hoy dadas todas las cosas, pero sí hoy estamos enfocados en hacer inversiones en la Argentina, traer inversiones, estamos mirando sectores y eso yo creo que en lo personal sería para mí una gran alegría. Estamos de acuerdo en que todo el mundo quiere ser exitoso. Sí, bueno, no sé si todo el mundo quiere ser exitoso. ¿Por qué entonces? Bueno, no hubiéramos tenido un país donde el presidente decía que la meritocracia no importa si la gente quisiera ser exitosa. Yo no creo que hemos estado pensando en lo que significa a nivel personal o a nivel conjunto de argentinos lo que es el éxito. No, yo creo que no todo el mundo quiere ser exitoso. Yo creo que hay gente que vive la vida de una manera distinta, no tiene los sueños que uno tiene o los sueños son los equivocados. Yo creo que el éxito está dado directamente con el trabajo que uno le pone para ser exitoso. Y si uno no hace mucho trabajo para ser exitoso, nunca vas a llegar. Pero hay una diferencia entre querer el éxito y querer hacer las cosas que requieren para el éxito. Pero el resultado final es algo que la mayoría por lo menos anhelan. Es para una pregunta, decime que sí. Bueno, ok, sí. Ok, entonces ya que estamos de acuerdo en eso, me gustaría preguntarte que teniendo en cuenta que muchas personas quieren conseguir el éxito y la gran mayoría no lo consigue, ¿qué sentís que vos hiciste diferente? ¿Qué sentís que otras personas hicieron mal para conseguir el éxito? Mira, es muy buena pregunta. Te voy a llevar al año 1997. Yo empecé a trabajar en Lehman Brothers en el año 97 y todos teníamos la misma tarjeta, con el mismo cargo. Lehman ese año había tomado unos 600 personas del cargo de analista, que es el cargo más bajo que uno entra a un banco, salvo que seas una secretaria, salvo que seas un asistente. Pero a nivel universitario se empieza como analista, se sigue como associate, después vicepresidente, después senior vice president, después llegas a managing director. Son las 5 escalones.
Y todos los analistas que habíamos llegado al banco, básicamente teníamos el mismo trabajo, teníamos el mismo teléfono, la misma computadora, los mismos recursos, todos igual, y todos nos sentábamos en la misma trading desk. O sea, yo tenía uno a la izquierda, uno a la derecha, y ese otro tenía uno a la derecha y el otro tenía uno a la izquierda. Yo creo que la diferencia mía es que yo llegué a la oficina a las 7 de la mañana y ellos llegaban a las 9 de la mañana. Cuando llegaban a las 9 de la mañana se ponían a tomar mate o tomar una Coca-Cola o tomar un Red Bull o lo que fuera y no se ponían a trabajar como había que trabajar. Y yo para las 12 del mediodía había hecho 50 llamados y ellos habían hecho 5 llamados. Entonces, por eso hablo del trabajo que uno que tiene que hacer. El éxito no viene solo si vos no lo perseguís. Lo tenés que estar persiguiendo. Mucha gente al año ya se había ido del banco porque los habían echado. No los querían tener. A mí me promovieron, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo que uno se dedica. Hace poco escuché una entrevista de una mujer bastante piola, pero no recuerdo el nombre, y dice que su jefe en Goldman Sachs, hoy en día probablemente uno de los mejores bancos de inversión del mundo, le dijo, bueno, quiero ser exitosa, ¿qué tenés que hacer? Sos la primera en llegar a la mañana y sos la última en irte a la noche. Y bueno, eso fue en parte lo que yo hice. A pesar de que ya en el año 97 yo tuve una hija de 1 año, tenía que llegar a mi casa a las 5 o 6 de la tarde, pero llegaba a las 8 de la noche, ¿no? Cuando muchos de mis colegas no tenían hijos. Entonces, vos elegís lo que querés hacer. Y creo que eso es un poco el trabajo que hay que hacer para ser exitoso. Si no estás dispuesto a hacer eso, es muy difícil ser exitoso. Ok. Y Daniel, sos una persona joven y como joven que nos consideramos, siempre hay algo en lo que te gusta gastar tu plata. ¿Qué es eso para vos? ¿Cuáles son los juguetes, los chiches que te compras? ¿En qué te gusta invertir? Y en esa cosa en especial, no importa el número. No, siempre importa el número. Bueno, depende de la escala, pero... Me gustan muchas cosas. Tengo un gran problema que me gustan muchas cosas. O sea, no tengo algo que le dedico. Todo lo hago con cierto cariño y con cierto entendimiento. Pero, por ejemplo, me gustan los relojes, ¿no? Este es un Swatch. Ese es un Swatch. Perfecto. ¿Ese es de los que te gustan? No, me gustan un poco relojes un poco más que no sean de plástico. Ok, más coleccionables. Sí, pero también puedes hacer una muy buena colección con Swatch si querés. Pero me gustan los autos, me gustan las motos, me gustan los relojes. Y ahora te voy a pedir marcas, no necesariamente que tengas, pero sí cuál es la que más te gusta de cada sector. ¿Cuál es la mejor marca de relojes? Bueno, yo creo que cualquier persona que quiere tener un buen reloj empieza o con un Omega o con un Rolex. Yo prefiero Rolex, no tengo Omega. Pero el problema de los relojes es que después hay muchos relojes y hay distintos tipos de relojes. Entonces se vuelve siempre una carrera, ¿no? Tratar de lograr comprar un reloj nuevo. Hoy Rolex es una compañía que no te vende los relojes. Vas a cualquier tienda Rolex en el mundo y pedís comprar un reloj y se te matan de risa. O sea, tienen tiendas por todo el mundo, tienen gente por todo el mundo y no te venden relojes. Todavía no lo entiendo, pero es tan grande la demanda que hay por Rolex. Pero bueno, ¿por qué un Rolex? Porque es algo que se hace a mano, principalmente. Se tarda 1 año en hacer un reloj. Los hombres no usamos joyas, entonces el Rolex es algo que estuvo haciéndose 1 año. Lo hacen seres humanos, no lo hacen máquinas. Todo lo que lleva a componer no usan pila, ¿no? Vos haces así y funciona, ¿no? Como me dijo un amigo, es la única cosa que late igual que tu corazón, porque el reloj late cada segundo, igual que tu corazón, y está hecho por gente, sin tener pila, sin tener litio, sin tener nada. Creo que es algo fabuloso, ¿no? Un reloj. Te interrumpo para preguntarte que mencionaste en las personas que no te atrae tanto la fortuna que se han generado, sino sus historias. ¿Cuál fue tu historia más loca con un reloj o la manera más rara en la que terminaste consiguiendo una pieza para tu colección? Creo que de la misma manera que consigo clientes o he conseguido mucha gente, creo que tenés que hacer muchas relaciones públicas con gente que está en la industria. Hace poco compré un reloj que no se puede comprar. ¿Y cómo hiciste? Entonces, ¿Lo robaste? Llamé. No se puede comprar porque no hay. No hay. De vuelta, vas a comprar el reloj y se te ríen y no puedes comprarlo. Entonces lo que hice fue en Qatar, en una charla con un amigo, me dijo, tal señor que tiene varias marcas de relojes y joyerías es mi mejor amigo.
Entonces le dije, mira, haceme un favor, escribile si me podés conseguir este reloj. Y tardó 20 días y me lo consiguió. ¿Qué reloj es? Es un Vacheron Constantin Overseas. Nunca te preguntaría cuánto sale, pero si lo quisieras vender, ¿cuánto te darían? Es un reloj, esto no lo van a poner, chicos, vamos a editarlo. Es un reloj de $3. Ok, perfecto. ¿Y autos alemanes? ¿Qué marca? Siempre alemanes. ¿Qué Hoy manejo un Audi, pero tuve Porsche y me gustan mucho los Porsche. grupo Volkswagen? No necesariamente, me gusta mucho, tengo BMW motos, me gustan mucho los BMW nuevos, son autos fabulosos. No me atraen mucho los Mercedes. Sí me atraen los Mercedes, los Pagoda, los viejos, los años 60, 70, pero no los Mercedes de hoy en día. Parecen autos para viejos, no para jóvenes. Y me gustaría preguntarte, volviendo a la parte financiera, si te parece bien decirlo, ¿cuál fue el mejor año de tu vida? El mejor año, bueno, mío financiero de mi vida Sí. fue cuando me fui de Lehman a Morgan Stanley, porque Morgan Stanley me pagó como un jugador de fútbol un pase para venir a jugar con nosotros y te voy a pagar una X cantidad de dinero bastante importante, y el primer año tenías un cheque asegurado todos los meses bastante importante, entonces eso te permitía desarrollar tu cartera de clientes, agrandarla, viajar sin tener que estar pensando, che, mañana tengo que pagar el mortgage de la casa en Miami o tengo que hacer esto o lo otro. Entonces, cuando vos sos muy joven y venís todos los días trabajando con lo que estás ganando, estás pagando prácticamente todos tus gastos, ¿no? Y de repente tenés, siendo muy joven, la suerte de tener la capacidad de ahorrar y no preocuparte por los gastos, creo que es espectacular. Te da como mucha tranquilidad. Y por otro lado, te levanta un poco el ego, ¿no? Ok, te levanta el ego, está bien. Te levanta el ego. Entonces, el mejor año financiero de tu vida fue el traspaso de Lehman a Morgan. 2000. 2000. Sí. Y si hoy viniera un banco, por ejemplo, Goldman Sachs, ¿cuánto tendría que poner en el cheque como para que te vayas y dejes? No lo haría por nada del mundo. Yo creo que cuando vas creciendo, la independencia tuya y hacer lo que vos quieras es lo que tiene mayor valor, ¿no? Al final, la libertad, ¿no? Es lo más importante que tenemos. Y el tiempo que utilizamos, pues no tenemos tanto tiempo. Entonces, los dos valores que pondero más no es el dinero, sino es cuánta libertad tengo y cuánto tiempo tengo para hacer las cosas que me gusta hacer. Entonces, no hay ningún cheque de Goldman Sachs, fuera cual fuera, $100 millones, no me interesa, si vos no tenés esa libertad y ese tiempo. Y también, de vuelta, entrar a una industria que tiene sus ciertos conflictos de interés ya no es para mí. Hay mucha política en la industria financiera, como en cualquier otro negocio. Si sos un abogado, estás en un estudio, hay política interna, y esa política es algo que a mí me gasta, no me deja tranquilo. Y yo soy una persona de hacer. Entonces, para poder hacer, tengo que sentirme que estoy libre de hacer y no que estoy atado de manos. Con lo cual, le deseo lo mejor a Goldman Sachs. Me pareció una firma excepcional. Casualmente, cuando yo trabajaba en Lehman, nuestro enemigo número uno era Goldman Sachs, porque habían sido dos compañías casi hermanas cuando las dos se iniciaron en el siglo XIX. Pero después se pelearon. Y después, cuando llegué a Morgan Stanley, también el enemigo número uno era Goldman Sachs. Y cuando me entrevisté con Goldman el año 96, no me tomaron. Por la enemistad, claramente. No, en el 96, antes de entrar a Lehman o a Morgan, tuve muchas entrevistas en Nueva York y Goldman no me hizo ninguna oferta laboral. Ok. Tuve 30 entrevistas y no tuve una oferta laboral. Jamás te preguntaría de cuánto fue el pase, pero si tuvieras que contar los ceros, ¿cuántos serían? Ceros. Bueno, siempre hay un número antes del cero, ¿no? Siempre hay un número antes. 6 ceros. 6 ceros. Y después números. Perfecto. ¿Y ese número era decenas, centenas? Suficiente como para estar muy contento. Perfecto. En ese momento. Eso me imagino. A esa edad. Totalmente. Pero creo que no hay que hablar, en general, a pesar de que estamos en la Argentina, no hay que hablar con miedo de lo que es el éxito y no hay que hablar con miedo de lo que es hacer. Yo creo que uno, cuando hizo, fuera lo que fuera, tiene la responsabilidad también de
de que la gente más joven vea las posibilidades que hay, ¿no? De hecho, hoy hablé con un sobrino, almorcé con un sobrino que trabaja en la industria financiera acá y le digo, che, ¿pero no tenés ganas de irte afuera? Sí, bueno, pero estoy viendo, mis amigos, digo, tus amigos no te pagan tu casa, no te pagan alquiler, no te pagan la cuota del auto, siempre tenés que pensar en vos y cómo vos construir tu futuro, porque el futuro tus amigos no te lo van a nunca diseñar ni ayudar. Lamentablemente, es así. Entonces, yo siempre soy de empujar a la gente a que se vaya a hacer experiencias afuera y después ojalá vuelvan al país con esa experiencia para poder hacer crecer a nuestro país. Ok. Y esta pregunta va a ser complicada, pero me gustaría que me des estimativamente un número en el caso de que te parezca bien. Y hablaste más que del dinero, de la libertad. ¿Cuánto dinero crees que compra la libertad para un argentino o latinoamericano de 30 años? ¿Con cuánto dinero ya es libre? Puede ser mensual, anual, patrimonio, lo que vos quieras. Es una buena pregunta. Yo creo que a mí me preocupa mucho lo que la gente joven gana. ¿Okay? En pesos en la Argentina, sea ese peso dolarizado y más. Porque lo que me pregunto es cuántos años esa gente tiene que trabajar para poder comprar un auto o una casa o un departamento, lo que fuera. Entonces, yo creo que Argentina debería estar a la par como mínimo de los países más importantes de Europa. ¿Okay? Estados Unidos tiene una manera de compensar a la gente quizás un poco más por arriba de Europa. ¿Okay? Ciertamente es en la industria financiera, ciertamente solo en los abogados y en la parte de consultoría, porque tiene cierto nivel de bonos y más que hacen que uno gane más dinero al fin del día. Pues yo creo que un joven argentino a los 28 años, con 5 o 6 años de trabajo, no debería ganar menos, voy a tener un número grande, de $50.000 por año. Y me parece que es una vergüenza si un argentino joven a los 28 años, 26 años, no ganaría como mínimo $50.000 por año. Eso es donde tenemos que ir como país. Si miramos hoy en día lo que es el Producto Bruto per cápita, es muy por abajo de eso. En un momento en la época de Menem, creo que estamos en $14.000 por año. También es muy bajo. Y bueno, tenemos que tratar de lograr ser un país mucho más rico del que somos para que ese capital se vea en los bolsillos de la gente, porque si no, no tiene ningún sentido. Ok. Al ser una persona de éxito, con poder, influencia y dinero, me imagino que esto impactará directamente en tus relaciones. ¿Cómo sentís? ¿Sentís que las personas te tratan distinto por tener éxito? No, para nada, y el éxito es relativo, ¿no? En nuestra industria hay un dicho que dice, vos sos bueno como tu último deal. Si tu último deal fue muy malo, sos un fracaso, no sos bueno más, ¿no? Entonces, nosotros, no, yo creo que no, creo que no hay que nunca tener, hay que siempre tener aspiracional, aspirar a más, pero nunca hay que tener envidia. Y yo a la gente, vuelvo a repetir, no la miro por el éxito económico, sino por el éxito de lo que han hecho. Siempre me pregunta ¿qué es lo que hizo para lograr crear una empresa y venderla? No me importa si la vendió en 10 millones o en 100 o en 1000, porque la verdad que no me hace diferencia. Es mucho dinero cualquiera de esas tres figuras. Te voy a dar más contexto para ver si se entiende mejor mi pregunta. Dijiste al principio que lo que te diferenciaba a vos al asesorar a familias árabes era que fuiste sin una intención directamente de venderles algo, sino que primero construiste la relación. Y al igual que la mayoría de las personas quieren venderles algo porque lo ven como una oportunidad, entiendo que a otra escala, pero personas también te ven como una oportunidad a vos. ¿No sentís que a la hora de relacionarte con nuevas personas no hay una búsqueda de pegarse al éxito, o sentís que las relaciones son exactamente iguales que con otra persona? Bueno, creo que siempre el éxito atrae el éxito. Creo que es muy importante quiénes son tus amigos y qué tan exitosos son desde la época del colegio hasta la universidad y demás. Cuando la gente se junta con gente que tiene ganas de hacer, ganas de aprender, ganas de educarse, ganas de hacer cosas, se crea un clima espectacular. Pero no, el éxito de otra gente no se va a traducir a que vos o no seas exitoso. Vas a traducirlo a poder trabajar con esa familia, con ese grupo, poder hacer algo
pero siempre dentro de tu pequeño rol que tenés, porque no tenés un rol muy grande, ¿no? La gente muy exitosa tiene poco tiempo. Entonces, el poco tiempo que te dan, tenés que ejecutarlo, tenés que utilizarlo y tenés que saber hacia dónde vas. No tienen tiempo, digamos, infinito para darte, ¿no? Entonces, vos vas construyendo una relación a través de pequeños momentos que estás con esa gente y pequeñas cosas que vas haciendo. Y si tenés la suerte de que los convenciste a entrar en una inversión o en un proyecto en común y demás, lo que tenés que hacer es tratar de nutrirte de ellos, ponernos el directorio, poner a gente de ellos el directorio, para que ellos también te ayuden en tu propio plan a tener éxito, porque ellos tienen también ciertas capacidades y ciertos talentos que quizás vos no tenés. Pero bueno, siempre es un partnership al final, siempre es una relación de a dos, ¿no? Ok. ¿Y qué rol cumplís ahora mismo en tu grupo de amigos? Eh, ¿Qué idioma hablan? ¿De dónde son? es que tengo mucho grupo de amigos. Tengo amigos europeos de distintos países, tengo amigos de Medio Oriente, tengo amigos de Argentina, de América Latina. Yo creo que soy una persona que la gente se siente cómodo en estar conmigo, ¿no? Entonces siempre lo que me dicen es, sos muy entrenador, sos un capo cómo te manejas con la gente. Yo creo que al final de cuentas, cualquier persona que quiera ser exitosa tiene que ser un poquito, mi mujer no le va a gustar lo que voy a decir, pero un poco psicólogo. Vos tenés que entender mucho la psicología humana de la otra gente. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que le llama la atención? Y ser muy cuidadoso también con eso, porque vos no podés entrar, por ejemplo, hablamos de autos o de relojes, ¿no? Tengo amigos, clientes que son grandes coleccionistas de autos. Nunca yo puedo entrar a hablar con ellos de autos, porque despisto en 2 minutos. Claro. ¿Entendés? Entonces, tenés que saber cómo hablar de lo que a ellos les gustan sin parecer que sabes mucho y que ellos te cuenten y que te enseñen y así generás el vínculo y la relación. No vos tratando de decir, mira qué bueno la GT 250 Ferrari de tal año, porque no sé nada. Si el tipo abre el capot, ¿no? O abre el motor, lo que hay ahí adentro yo no sé ni por dónde empezar a describirlo. Entonces, tenés que saber los intereses de la gente, pero ser muy cuidadoso con eso, pero a través de los intereses y a través de las cosas en común, es la única manera de generar un vínculo y una relación. Esta pregunta va a ser difícil de hacer, pero entiendo que vas a ayudarme a encontrar el contexto al que quiero llegar. En tu grupo de amigos, ¿tenés personas que siguen el esquema tradicional de 9 a 5 o que no tienen grandes ambiciones, personas que capaz recolectás de otros ámbitos como el colegio, o actualmente son todos emprendedores, aspiracionales y personas que buscan crecer? No, tengo amigos de todo tipo. Tengo amigos humildes, que no tienen ninguna ambición, que quieren llegar a terminar el mes de la mejor manera posible. Tengo amigos muy exitosos, no solamente en lo económico, sino en las cosas que están haciendo. Tengo un amigo que está a través de inteligencia artificial, está decodificando, bueno, no me va a salir bien decirlo, pero está como decodificando moléculas para ver qué tipo de medicinas nuevas se pueden hacer contra el cáncer. Y esto lo hace sin saber de medicina, sin saber de inteligencia artificial, pero es tan inteligente que se autoeducó en ambos casos porque cree que con los recursos de varios cientos de servidores y la velocidad de diseño de esto puede llegar a descubrir el cáncer. Entonces tengo amigos de todo tipo y de todos lados. Tengo amigos que son muy felices y muy siempre optimistas y tengo amigos que son siempre pesimistas. Lo que sí, cuando viajo, que viajo 8 meses por año, lo que más me gusta es no quedarme en un hotel, sino quedarme en la casa de mis amigos. Ok. Y eso es espectacular, ¿no? Estar un tiempo en Madrid, en la casa de un amigo, estar un tiempo en Lisboa. En los países árabes en general voy a hoteles, no voy a casas de la familia porque por temas culturales
Vos no podés estar en una casa, no podés estar donde hay mujeres, hijas, esposa y demás, son áreas restringidas, con lo cual no conozco a la mujer de mis socios, por ejemplo, nunca las he visto en mi vida. Claro, y tampoco las vas a ver. Probablemente no. Creo que si viajan al exterior puede ser que las veas en algún lugar, pero no he tenido la oportunidad. Y con respecto a estos distintos grupos o clases de amigos, tu rol en ese grupo es distinto. Por ejemplo, tus amigos sin tantas aspiraciones, ¿los intentás motivar o ya entendés cómo son y es un rol que no querés cumplir? ¿Sentís que varía según la persona tu rol de amistad hacia ellos? No, yo creo que hay cierta edad, a los 50, 55 años, ya tu vida está formada y la vida de tus amigos están formadas. No vas a poder cambiar mucho la personalidad o la manera de ser de ninguna persona y tampoco es el rol de ninguno, ¿no? Yo creo que el momento de estar en amigos es pasar a lo mejor que puedas con ellos, con sus cosas de cada uno, y lo mejor siempre es recordar historias del pasado, historias, digamos, que forjaron y forzaron a o crearon esa amistad, que son enormes. Y siempre me sorprenden más mis amigos que menos tienen, a los que más tienen. Porque el que más tiene también tiene menos tiempo para venir a tu casamiento. El que menos tiene es el que está en tu casamiento. No importa si no tiene plata para tomarse un colectivo y llegar, de alguna manera va a llegar. Y el que más tiene, el más, sea en lo económico, o sea en el poder, o sea lo que fuera, nunca tiene tiempo para uno, ¿no? Entonces también uno tiene que balancear esas cosas. Claro. Y ahora mismo, ¿en quién te inspiras? ¿Quiénes son tus mentores? Tengo un montón de gente. Yo para hacer algo siempre hablo con distinta gente. Y algunos son amigos que he ido haciendo en el camino, haberlos conocido en Londres y haber entablado una relación y hoy en día somos íntimos amigos después de mucho tiempo, pero también de empleados. Yo he tenido empleados que hoy en día ya no son más empleados míos. Tengo uno, Santiago, vive en Nueva York, que es una de las personas más inteligentes que conozco. Y no hago nada si no le pregunto a él. Cada vez que voy a tomar una decisión, cada vez que estoy mirando un proyecto, ¿viste? Me siento con él en Zoom o en Meet y hablo con él y él me dice, me gusta, no me gusta, me parece bien, agarrarlo de esta manera. Y es una persona que trabajó conmigo 5 o 6 años, hoy ya es independiente, vive en Nueva York y he aprendido mucho de él. Entonces, yo creo que los amigos vienen de todos los tamaños y de todas las edades. Y es siempre importante tener gente, lo más importante es en gente que uno confía, ¿no? Que no te van a decir haz esto por un tema de ellos, sino que porque realmente lo tenés que hacer. Ok. Y viste que en el mundo de los emprendedores se consideran dos tipos de personas, los visionarios y los operadores, Sí. que sería el pragmático y el visionario. ¿Qué tipo de emprendedor te consideras? ¿Qué buscas en esa relación con, ¿cómo se llama? Santiago. Santiago. No, es una muy buena pregunta. Hace poco leí algo sobre alguien muy exitoso que decía, yo soy visionario porque no tengo capacidad de ejecución. ¿Okay? Pero si no tenés capacidad de ejecución, es un problema, porque la ejecución no solamente es la ejecución que puede hacer un CEO o puede hacer una persona para ese determinado proyecto o empresa o lo que fuera, sino que hay que estar arriba del día a día de las operaciones de la empresa, sea a través de un directorio. O sea, puedes ser visionario, pero si no le pones el tiempo a lo otro, vas a fracasar al final. ¿Okay? Yo no me considero un visionario porque yo creo que soy un ejecutor. Yo soy una persona como un bulldog, ¿no? Que no largo el hueso, ¿no? Agarro algo, lo muerdo y hasta que no termino de triturar de la manera que lo quiero comer, no lo largo. Y hay mucha gente que larga eso en el camino y fallan, ¿no? Por no mantenerlo. Hablemos de Argentina. Yo con todos los proyectos que teníamos en carpeta para hacer, año 2016, en la época de la administración de Cambiemos, hoy los hemos sacado de carpeta, le hemos sacado el polvo y los ponemos a revisar de vuelta. Entonces, todas las evaluaciones de compañías que hicimos en su momento, estamos llamando a todas esas compañías de vuelta, che, ¿quieren vender? ¿No quieren vender? ¿Buscar un socio estratégico? No. Estamos volviendo a hablar con la misma gente de hace 6 años atrás para hacer esos proyectos, porque creemos que eran buenos proyectos, pero quizás era un mal momento en la Argentina. Creemos que ahora es un mejor momento
con buenos proyectos, que es lo mejor la mejor situación que nos puede pasar. Sí. Y entonces en 2004 fundaste Knightsbridge y alcanzaste el éxito con ese proyecto. Sí, no, Knightsbridge es una sociedad que ha hecho distintas cosas. Hemos hecho transacciones, hemos hecho inversiones de todo tipo, hemos hecho asesoría. O sea, no nos lleva a donde nos alcanza nuestra capacidad de trabajo a lo que quiere hacer nuestro cliente. Ok, pero ¿cuál fue tu proceso de pensamiento para identificar que esa era una buena oportunidad? Y si a lo largo del tiempo en tus inversiones o en tus proyectos pudiste desarrollar una especie de método que tenés en cuenta antes de invertir o no invertir en un proyecto. ¿Cuál sería tu fórmula para identificar una buena inversión? Sí, nosotros escaneamos de alguna manera en las pocas cosas que hacemos, porque no hacemos todo, ¿no? Pero en los sectores que miramos, escaneamos un sector. Te voy a dar un ejemplo concreto. Hace 2 años y medio, una persona en Medio Oriente me habló de pádel. ¿Sabes lo que es pádel? El deporte. Perfecto, sí. Pero cuando él me lo nombró hace 2 años y medio, yo le dije, ¿qué es pádel? Sí, yo jugaba al pádel cuando era chico. Pero de repente, como vos no habías nacido, desapareció el pádel de la Argentina. Desapareció en las canchas. Las paletas de pádel en su momento eran paletas que pesaban 700, 800 gramos, eran de madera, eran de metal, de carbono, hoy en día pesan 350 gramos. Entonces me dijo, me gustaría invertir en pádel. ¿Por qué no miramos pádel para invertir? Bueno, ¿dónde empezás a invertir en pádel? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué haces? Haces una fábrica de paletas, sacas una línea de paletas que te la fabrica alguien en Chile, pones una fábrica de canchas de pádel, pones clubes de pádel. ¿Qué es lo que haces? O sea, el deporte el pádel tiene distintas cosas que puedes hacer para invertir en lo que es el deporte y el crecimiento del deporte. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, mandé gente a Sialkot, Pakistán. Sialkot, Pakistán es una ciudad que queda cerca del Himalaya, donde se fabrican el 90% de los palos de hockey del mundo. También se fabrica el 50% de pelotas de fútbol del mundo. La gente tiene enormes fábricas de kilómetros de largo donde pakistaníes están haciendo pelota de fútbol, palo de hockey y demás. En Sialkot se fabrican el 50% de las paletas de pádel del mundo. Entonces fuimos a Sialkot, yo no fui, pero mandé gente a Sialkot de confianza y fueron a visitar fábricas. Bueno, empezamos a ver cuál era el precio, cuánto nos fabricaban nosotros. Después mandé a la misma gente a España a ver fábricas. Después los puse en contacto con proveedores de materias primas. Después vimos cuál es el costo de fabricar una pala de pádel en Pakistán versus España, versus Marruecos, versus China. Bueno, finalmente, de un trabajo de un año que dedicamos al deporte, empezamos, gracias a Dios, a empezar a leer a consultoras como Deloitte o como McKinsey que empezaban a hablar de pádel. Entonces empezamos a leer lo que ellos estaban escribiendo, porque antes de esto nadie tenía información de pádel. Bueno, hoy es el deporte con mayor crecimiento del mundo. Crece una tasa entre el 27 y el 32% en forma anual. No solamente la gente está jugando al pádel en Argentina. Hoy hay 800.000 personas jugando al pádel en Arabia Saudita, un país donde la gente en general no hace mucho deporte. Por el calor, porque no tienen la infraestructura. Vos pensás que en Arabia Saudita es difícil tener una cancha de fútbol con pasto, porque el territorio es arena y piedra. Entonces hoy somos inversores en pádel. Hemos construido el mejor club de Estados Unidos, se llama Padel X, que está en la Florida. Tenemos 10 canchas en Miami. Estamos facturando este año, que es el primer año de inversión. Vamos a estar facturando unos $3.400.000, que es un montón de dinero, con un margen de EBITDA del 38%, que es un floor de margen de EBITDA. Estamos construyendo el club número 2 en Boca Ratón y el club número 3 ahora en Palm Beach. Queremos tener de acá a 5 años 30 clubes. Bueno, ahí llegó un jeque en Qatar con una idea de pádel, que nosotros no sabíamos por dónde empezar a analizar el pádel, y 2 años después le estamos ejecutando el plan y el proyecto. Dentro de eso hay visión, pero no hay una visión excepcional. ¿Okay? Lo que queremos hacer es, el club es un commodity, las canchas son un commodity, cualquiera compra una cancha pádel y la construye, es muy fácil de hacer. Nosotros lo que tenemos que lograr es tener
300, 400 personas bailando en nuestro club de pádel y tomando un buen trago, una buena caipirinha, algo en Miami. Y eso es el challenge. Lograr que se ponga de moda nuestro lugar versus el que está al lado, que Claro. es otro commodity. Y eso es lo que estamos ejecutando. Entonces, muchas veces los proyectos vienen de la nada y nosotros tenemos la obligación de ejecutarlo. Entonces, por eso digo, yo no sé si soy tan visionario, sino que soy más de ejecutar el proyecto per se, porque logramos hoy en día en todas las métricas nuestras, sea facturación, margen de EBITDA, cantidad de gente que viene a jugar y demás, estamos batiendo récords absolutos en Estados Unidos, que no es un mercado fácil. No, es un mercado muy competitivo. Y ser founder no es algo para todos. Hay algunas cosas de la personalidad que hay que tener. ¿Cuáles sentís que son esas características de la personalidad de una persona emprendedora o founder de un proyecto? Y eso va para toda la vida, ¿no? Por ejemplo, una vez una persona me dijo si quería ser político y meterme en la política. Y podría ser imposible. Yo no sirvo para seguir órdenes de nadie. No me siento bien en una estructura, digamos, jerárquica. Yo o soy presidente o no soy nada. Punto. De la misma manera que en mi empresa yo soy el managing partner y yo llevo la visión de la compañía adelante. Me cuesta mucho las horas de discusión y la pérdida de tiempo en debates y demás. Eso a mí me cuesta mucho porque es opuesto a mi personalidad. Y eso es de muy chico. Entonces, yo soy más de llevar adelante las cosas con mi manera de ser y con 3 o 4 personas que siempre te tienen que acompañar y ayudar, que son la gente capaz y talentosa que te ayuda a construir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que siempre la regla si no me equivoco, de Pareto del 20-80 se aplica toda la vida. Mi equipo es el 20% de la gente, hace el 80% del trabajo. Y esa gente con sus capacidades es fundamental en cualquier empresa. Tienes que tener un grupo de gente muy, muy capaz para acompañar lo que vos querés hacer. Tengo gente, esa persona que fue a Pakistán, hoy en día está yendo a Miami todas las semanas, porque estamos ejecutando proyecto atrás de tal proyecto. Entonces, pero él puso el trabajo, puso el tiempo, tiene una capacidad enorme analítica, y este proyecto de Padel X en Estados Unidos no existiría si no está esta persona. Imposible. No dicho por mí, dicho por todos los socios, por los inversores, por todo el mundo. Entonces, yo no tengo ese tiempo para hacerlo y probablemente no tenga el talento para hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, el equipo al final es lo que hace todo, ¿okay? Y uno trata de liderar lo mejor posible el equipo, pero el equipo es lo que hace todo. Una vez en Knightsbridge también escribiste que una de las características que los diferencian es el pensamiento a largo plazo. ¿Cómo haces para tener en cuenta el largo plazo sin denigrar o de alguna manera desgastar la ansiedad en el presente? Bueno, vos lo que haces cuando vas a manejar inversiones o vas a manejar un proyecto y especialmente inversiones de terceros, vos haces lo que decís, yo quiero invertir en una plataforma. Entonces vos empezás a idear una plataforma hacia adelante. ¿Okay? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en el año 2013 compramos un edificio de oficinas en Chile. ¿Era nuestra idea comprar un edificio de oficinas en Chile? No. Nuestra idea era comprar 20 edificios de oficinas en Chile. ¿Pero qué pasó? Compramos el edificio y al poco tiempo la moneda chilena se empezó a depreciar. Entonces nosotros no queríamos quedarnos invertidos en Chile cuando la moneda se está depreciando. Cuando vimos que el trabajo nuestro no lo podíamos mejorar, porque tenemos 100% alquilado el edificio, con lo cual estamos recibiendo renta todos los meses del 100%, y nuestros contratos para renovar, faltaban 2 años todavía para renovar el primer contrato de alquiler, decidimos vender y salir del plan de negocios. Si bien el plan de negocios era un proyecto de comprar un edificio, tenerlo vacío, comprarlo vacío, ocuparlo de oficinas, remodelarlo, ocuparlo y venderlo en el año número 5, en la mitad del camino tuvimos que cambiar la transacción. Entonces yo llamo a los inversores y les digo, miren, yo no puedo generar más valor a este edificio que está 100% alquilado. No puedo subir el alquiler de nadie. Y ahora la moneda se nos está empezando a devaluar. Entonces yo soy de la idea de vender inmediatamente el edificio y salir corriendo de Chile. No, pero Dani, hicimos la inversión para 5 años y recién estamos cumpliendo el 3er año. Sí, yo pierdo fees de 2 años de fees que no estoy ganando.
la dejo de lado, vendamos lo antes posible. Vendimos a 640 pesos por dólar. Habíamos comprado a 560. Con lo cual perdimos dinero en la transacción, perdimos en el tipo de moneda, ¿no? Pero hoy está 1.000 el peso chileno. Si nos hubiésemos quedado los 5 años, hubiésemos devaluado el 50% de nuestra inversión. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando vos invertís, tu plataforma va cambiando y vos te tenés que adecuar a esa plataforma lo antes posible. Y tenés que tomar decisiones duras para cambiar el foco. Y esto pasa siempre. Siempre pasa. Si no, compañías como IBM, como Líderes, como la que hacía fotocopiadoras, Xerox, seguían existiendo, o Kodak. Y sin embargo, quebraron, ¿no? Entonces, vos estás entrenado, y esto es lo bueno que tiene la Argentina, por eso la Argentina tiene tantos emprendedores. Yo muchas veces le digo a la gente, cuando nosotros estructuramos un deal, yo no estructuro un deal, sea el de Padel, o sea el edificio de Chile, o sea un proyecto en Marbella inmobiliario, yo no lo estructuro de cómo voy a poner el capital y voy a hacer la inversión, ¿no? Porque la Argentina nos ha enseñado que lo más importante es cómo voy a salir de la inversión. ¿Se entiende? Porque si te encontrás con un corralito, te encontrás que no podés llevarte los fondos al exterior porque tenés control de mercados o lo que fuera, tenés que estructurarlo al revés de lo que todos los inversores lo hacen, ¿no? Siempre es cómo vos entrás en el negocio. Nosotros lo estructuramos cómo salimos. Sí. Y eso para nosotros es algo que medimos mes a mes. Y el caso concreto de Chile fue eso. El plan de negocio era otro. Cortemos el plan de negocios, lo rompemos en pedacitos, salgamos de Chile porque Chile no está yendo en una buena trayectoria. 2 años después de que salimos, vino el problema universitario de colegios en Chile, se armó un gran problema social, pierde las elecciones, la derecha en Chile, viene el gobierno de Boric, y se han ido $100.000 millones de Chile en los últimos 2 años. Ese dinero no es reemplazable. No entran $100.000 millones del exterior a Chile, con lo cual ese dinero hace que el que vende auto vende menos autos, el que vende departamentos vende menos departamentos y el que vende heladera vende menos heladeras. Y eso ya está. No va a volver ese dinero. Por eso yo dije que se destruye un país muy rápido y tarda mucho tiempo uno en construirlo. Es así, por eso no hay que destruir los países, hay que cuidar el país. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Gonzalo, a vos. Un placer.